¿Eres de los que dejan siempre las cosas para el final? ¿Sientes que te cuesta una barbaridad finalizar todas las tareas? Bueno, en este vídeo vamos a ver algunos conceptos y algunas ideas básicas sobre la procrastinación. Os espero ahí dentro. Bueno, pues bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a esta pequeña charla donde vamos a tratar un aspecto tan universal, tan que nos toca a todos como puede ser la procrastinación. Se va a titular Cómo no procrastinar y no morir en el intento. Vamos a ver que esto es una especie de mini resumen de una conferencia que hemos dado dentro del Club de la Ansiedad y que sirve también para que empezáis a conocer todo lo que allí hacemos. El Club de la Ansiedad es un club de membresía, es un club en el que se paga una cuota al mes y por 19 euros al mes tienes acceso a una gran cantidad de contenido útil para tu crecimiento personal, además de formar parte de una comunidad que cada vez va creciendo más y más y donde, bueno, pues existe esa posibilidad y es un punto de apoyo, yo creo que bastante interesante. Bueno, sin más, vamos, si os parece, al contenido de la charla. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer para pasado mañana, nos decía Mark Twain, como estamos viendo. Procrastinar es una palabra, bueno, que ahora se llama procrastinar, se ha llamado de otras muchas maneras en otros momentos también de la historia, pero bueno, ya sabéis que nos gustan las palabras, nos gustan, y las modas están muy relacionadas a las palabras. Procrastinar se ha cogido de latín, que viene de pro, que es adelante, y crastinus, que es referente al futuro. Sería algo así como posponer el futuro una y otra vez. Por no vivir la incomodidad del presente, o del aburrimiento, o del sufrimiento, o del dolor que puedo tener si me enfrento a la situación, digamos que la procrastino, es decir, es como es como lanzar una patada a un guijarro y que ese guijarro lo voy adelantando, me lo voy a encontrar luego en el camino, pero bueno, vamos a ver. Parece que se trata individualmente de algo volitivo, es decir, de algo referente a la voluntad del individuo y que, como os digo, es una acción que tiene como objetivo dejar o saltarnos la incomodidad del momento y la posibilidad de enfrentarnos a aquello que nos es incómodo, porque de alguna manera lo dejamos para más adelante. De esta manera, que es un comportamiento evitador, lo que estamos evitando es el dolor, el estrés o la incomodidad y lo desplazamos, como digo, hacia el futuro, y no tiene por qué ser algo, yo os diría, negativo. ¿Veis? Porque procrastinar, en este caso, posponer determinadas tareas, es importante para nuestro desarrollo, es importante para que podamos funcionar bien, porque no todo puede ser igual de importante, si os fijáis. Porque si todo fuese igual de importante, si no pusiésemos determinadas prioridades, entonces, bueno, la cosa sería más complicada. Y porque aparte no somos máquinas, no siempre estamos con la misma actitud, ni con la misma energía, ni con las mismas ganas para poder afrontar una tarea, y no siempre es el mejor momento para afrontar una tarea. Ahora bien, estamos hablando que cuando en vez de esto considerarse una opción, casi es una reacción, es decir, cuando este comportamiento se da con muchísimas tareas, cuando este tipo de comportamiento se da en muchos aspectos de nuestra vida, es entonces cuando empieza a ser un problema. Porque sí tiene un coste. Como yo os diría, nada en la vida es gratis y de alguna manera casi todo tiene un coste. Si evito la incomodidad ahora, tengo que pagar algo a cambio. Por ejemplo, la no realización de la tarea o el hecho de que más adelante pueda resolver la tarea con mucha menos eficacia. Vamos a ver que las personas que procrastinan, según los estudios, bueno, tienden a ser más infelices. Primero porque el peso de no estar, de estar siempre con tareas sin resolver, bueno, nos está afectando. Sobre todo porque
digamos, ante periodos o ante situaciones estresoras o ansiógenas, el hecho de que siempre exista una amenaza latente está aumentando en gran medida el número de catecolaminas, es decir, de hormonas que aparecen cuando estoy en una situación estresora, y están aumentando ese número de catecolaminas de una manera también importante. Por otro lado, las personas muy procrastinadoras tienden a generar un sentimiento de culpa con una gran frecuencia, y además se suelen generar situaciones de baja autoestima. Hay una ley que se llama la ley de Emmett, bueno, en realidad no es una ley demasiado científica. Supongo que se llamaba Emmett la señora que realizó esta ley, y más o menos dijo algo así que tiene mucho sentido común, pero no tiene que ser una ley científica, y dice: perdemos más veces más tiempo y energía sufriendo por lo que no hacemos que asumiendo el dolor de hacerlo. Porque a veces, y esto es importante, crecer supone entender que a veces es más económico para mí pasar por determinadas situaciones desagradables o incómodas, porque tengo que entender que el coste, si no, quizá vaya a ser después mucho mayor. Los procrastinadores profesionales, no hablamos de el procrastinador normal y común ordinario que somos todos, sino las personas que utilizan la procrastinación de una forma reiterativa en su vida, también tienen una serie de mitos importantes. Por ejemplo, piensan que solamente producen bajo presión y que a bajo presión se van a producir una serie de resultados óptimos y mejores. Hay personas que piensan que además bajo presión la creatividad va a ser mayor, ¿no? Es como hay un mito que se piensa que, vamos, si estamos muy presionados vamos a ser más creativos. Y además tenemos que entender, y ahora lo hablaremos según este señor, según Steele, que el procrastinador no es necesariamente una persona vaga. No es una persona muchas veces que no quiera realizar esto de una manera exprofeso, no quiera realizar la tarea, sino que más bien, diríamos, son personas muy perfeccionistas que están buscando el momento adecuado para poder realizar la tarea. Estos mitos de los que hablamos no son reales, y cada vez estamos viendo más que científicamente no pueden ser avalados ni demostrados. Bueno, Steele es un psicólogo de la Universidad de Calgary que, nos hace ver que el procrastinador, nos hace ver cuál es la metodología del procrastinador y dónde suele fallar las personas que procrastinan. En vez de verlo como un suceso mágico, igual que la creatividad no es un proceso mágico, sino que es una cuestión mucho más de andar por casa. No somos procrastinadores por algún influjo, como os digo, mágico, sino porque fallamos a la hora de plantearnos las cosas de una determinada manera. Entonces, este investigador propone que hay 4 factores por los cuales procrastinamos. Y además de esto nos está diciendo que todos los individuos no son procrastinadores de la misma manera, sino que algunas personas suelen fallar o suelen plantearse las cosas de una forma más fallida que otras, y cada uno quizá en un factor más concreto, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 factores que para Steele son importantes? 1. Las expectativas que yo tengo con respecto a mí mismo y con respecto a la tarea, es decir, la posibilidad, cómo me veo capaz de realizar la tarea. Ese sería el primer factor. El segundo es cómo valoro la tarea, cómo esa tarea es cómo es de motivante para mí esa tarea y cómo me planteo esa motivación con respecto a la tarea. El tercer factor sería la dificultad que tienen algunas personas para dominar su impulsividad, su comportamiento impulsivo. Y por último, hablaríamos de el tiempo que tengo para realizar esa tarea. El tiempo que se necesita para realizar esa tarea. Es decir, mi calendario. Se supone que cuanto más
cuanto más lejos vea la resolución de la tarea, cuanto más lejos en el calendario lo tenga, bueno, pues más voy a procrastinar. Bueno, de estos 4 factores diríamos, y Steele dice, el cuarto factor, el factor del tiempo, quizás el menos controlable de todos. Pero sin embargo, sí vamos a ver una serie de directrices que nos pueden ser útiles para saber, según qué tipo de procrastinadores seamos, dónde podríamos incidir en nuestro comportamiento. Y vuelvo a resaltar este hecho. Steele nos dice que el procrastinador no es un vago profesional, sino que más bien es una persona que no sabe gestionar bien estos factores. Bien, aquí tenemos esta ecuación. Arriba pondríamos 2 factores que serían la expectativa, es decir, la expectativa que yo tengo con respecto a la resolución de esa tarea por la valoración que yo hago, por el valor que yo le doy a esa tarea, dividido entre la impulsividad, entre el grado de impulsividad que tiene la persona y la demora de la satisfacción, y entre el tiempo en el que me queda para realizar esa tarea. Esta sería una ecuación para poder medir la procrastinación. Primer factor tiene que ver con la importancia de las expectativas. ¿Qué expectativas tengo con respecto a mi rendimiento y con respecto a cómo voy a poder resolver la tarea? Vemos que esto es fundamental, porque los individuos que no tienen conciencia de que van a ser capaces de resolver esa tarea o que la dificultad es demasiado elevada, entonces van a puntuar muy bajo en este factor. Por otro lado, también es importante cómo el individuo se está hablando a sí mismo. Es lo que llamamos la profecía autocumplida. Lo que no, tanto si crees que puedes hacerlo muchas veces como si no crees que puedes hacerlo, en ambos casos, no sé quién decía esto, tiene razón. Y esto es importante, la manera en cómo nos hablamos, en cómo, y esto va a estar muy relacionado con el factor siguiente, cómo nos motivamos, vamos a puntuar más o menos alto en este factor. Por eso tenemos este primer, que es la importancia de las expectativas. La importancia de la autoeficacia. La autoeficacia es cómo se considera un individuo que va a ser capaz de poder resolver esa tarea o no. Cuando veo que no voy a ser capaz de resolver esa tarea, nos cruzamos de brazos y simplemente decimos, bueno, ¿para qué? ¿No? Si es imposible. Esto es como la fábula esta famosa de las zorras y las uvas, ¿no? Dice, total, ¿para qué? Si no voy a poder subir, si no las voy a poder alcanzar, ¿para qué las voy a intentar alcanzar? El otro aspecto, el otro factor que va a ser enormemente importante es la búsqueda de las recompensas. Cuanto más motivación pueda generar para poder resolver esa tarea, más voy a puntuar en este segundo factor. Vamos a entender que la voluntad por sí sola es un recurso agotado, es un recurso agotable. La voluntad y la fuerza de voluntad y el mito de la fuerza de voluntad nos puede servir al principio, puede ser una primera gasolina para el motor, pero tarde o temprano eso se va a agotar. Por otro lado, necesitamos entender las razones profundas por las cuales quiero aliarme con ese objetivo. Con profundas no me refiero a místicas ni a existenciales, sino entender lo vinculado que yo pueda estar y lo beneficioso también que pueda ser para mí el realizar esa tarea. Y por otro lado, vamos a entender que la disciplina se mantiene mucho más generando hábitos que con la simple fuerza de voluntad. Como decimos, la motivación es la gasolina del cerebro y que la fuerza de voluntad está bien, pero se termina agotando. Por un ejemplo os pondría, lavarse los dientes. Cuando hemos transformado ese lavarse los dientes en un hábito, ya ni siquiera es costoso cuando nos vamos a acostar por la noche. Simplemente es algo que tenemos en mente y que, de hecho, si nos vamos a acostar por la noche y no nos hemos lavado los dientes, nos sentimos incómodos. Ya hemos generado un hábito sano que no tiene que ver con tengo que lavarme los dientes, sino que las personas que hemos normalizado esto en nuestra vida, de hecho, lo necesitamos casi para poder acostarnos. ¿Veis?
es más un hábito que una fuerza de voluntad. Por otro lado, tenemos que entender que es muy importante que yo valore este camino en el que estoy metido. Si todo el rato me estoy colocando la idea como algo tedioso y aburrido, también es mi propia responsabilidad. Y si no, acordaros cuando estabais en una clase y cuando os aburría el profesor enormemente y además decíais que esta clase era aburridísima, lo lento que pasaba el tiempo. Entiendo que la clase pueda ser aburrida o no, pero también yo pongo una gran parte de ese aburrimiento para poder realizar la tarea. Esa es la segunda cuestión que vamos a ver. Y otro factor que también es importantísimo y que tenemos que ver aquí es la impulsividad. La impulsividad lo definiremos como la reacción que no lleva tras de sí una reflexión. La impulsividad y el autocontrol están enormemente relacionados. Cuanto más podamos controlar esa respuesta impulsiva, más vamos a puntuar en este factor importante. Recordar, tenemos 4 factores. Arriba tendríamos la expectativa por la valoración, de las que hemos hablado, y abajo tendríamos la impulsividad por la demora de la satisfacción. Bien, más vamos a puntuar en este caso. Así que vamos a entender que hay algunos factores que van a influir en la impulsividad. También es cierto que hay determinados factores genéticos que nos van a predisponer a ser más o menos impulsivos, pero la capacidad para frustrarse, la capacidad para sobreponerme a las dificultades es algo que voy a ir adquiriendo. Parta de la base genética de la que parta, es algo que voy a ir adquiriendo. Los niños ya apuntan maneras. Hay un experimento muy interesante. En este experimento lo que se hace es que se deja a un niño en una habitación con una mesa, y encima de la mesa hay una cesta con golosinas como las que estáis viendo aquí, que tienen tan buena pinta. El niño se queda hablando con el adulto y el adulto finge que tiene que salir un momento de la habitación. Bien, lo que se dice en ese momento, lo que se le comenta al niño es: bueno, tengo que salir un momento y espérame, no puedes tomar ninguna de estas golosinas hasta que yo venga. Ahora bien, si en un momento determinado no te puedes resistir más, tú puedes apretar a este botón de aquí, no te preocupes porque porque vengo y te voy a dar una golosina. Ahora bien, si esperas a que yo venga, entonces te daré 2 golosinas. Bueno, para un niño esto es un dilema tremendo. Claro, para muchos de nosotros esto de las golosinas a lo mejor no representa nada, pero para un niño entonces, bueno, es todo un mundo. Lo digo porque entendamos que para ellos sí puede ser un factor tremendo, ¿no? de dificultad para tener impulsividad ante esa situación. Bueno, lo que se va descubriendo en el experimento es que no todos los niños responden igual. Algunos niños son capaces de esperar mejor que otros y así obtienen la recompensa. Es muy interesante entender cómo la fuerza de voluntad sola, por sí sola, no es adecuada, sino que los niños emplean determinadas estrategias. Algunos, bueno, pues se distraen, otros miran para otro lado, otros intentan, imagínate, no sé, se componen sus canciones en ese momento, esperando. Otros, en algunos fragmentos de vídeo se ve como piensan en lo importante que va a ser volver a tener esas 2 golosinas en vez de una. Bueno, cada uno se lo intenta como puede. El caso es que 20 años después se vuelve a estudiar a esos mismos niños que habían participado en ese experimento y se descubrió, para asombro de los investigadores, que la respuesta que tenían con respecto a muchos de los factores de la vida cotidiana, en las cuales esta misma respuesta de impulsividad también se veía implicada, pues tampoco habían variado demasiado.
a pesar de que podemos ver esto, no deberíamos verlo como algo inmovilista, pero es verdad que muchas de las personas, muchos de los niños que luego fueron adultos y que se vieron con una impulsividad alta, iban a ser impulsivos también más adelante. Es decir, las mismas, pues a lo mejor pues habían tenido esa misma respuesta, por lo tanto, habían tenido menos satisfacción en muchos ámbitos de la vida, habían tenido esa misma respuesta, pues con los problemas que luego se les plantearían de adultos. Eso no quiere decir que sea algo determinista, pero quiere decir que sería muy interesante si esos niños hubiesen tenido una educación adecuada o un entrenamiento adecuado en la regulación de impulsividad y cómo eso les podría haber ayudado. Parece que los niños impulsivos tenderán a convertirse luego en adultos impulsivos. Es cierto que podemos intentar que esa respuesta no tenga la misma importancia en el adulto de después, aplicando también una serie de estrategias. Bueno, por último vamos a ver unos pequeños tips, unas pequeñas ideas que podamos ver según el tipo de procrastinador que seamos. Nunca vamos a ser un tipo de procrastinador puro al 100%, pero sí probablemente lo que se induce es que algunas personas van a fallar quizá más en unos factores que en otros. Primero, vamos a tener vamos a dar 3 ideas. En la conferencia damos muchos más, pero aquí vamos a hacerlo mucho más reducido. 3 ideas que podemos tener o 3 factores en los que pensar en el caso de que lo que me fallen sean las expectativas con respecto a mí mismo y con respecto a la tarea. Bueno, primero entender que a veces es importantísimo poder escalar las dificultades. Muchas veces las personas tienen una dificultad para poder medir su autoeficacia, pero sobre todo esto puede venir porque tiene una dificultad para saber hacer una progresión adecuada a la hora de poder realizar esa tarea. Pues se plantean de pronto que tienen que hacerlo de golpe sin tener que aprender una serie de habilidades. Entonces, bueno, esto es como la típica frase esa que se dice, bueno, ¿cómo se come un elefante uno, no? Cuando tengo una tarea así enorme, ¿cómo se come un elefante? Pues evidentemente hay que partirlo a rodajas, porque si no lo parto a rodajas no me lo voy a poder comer. Por otro lado, hay un factor también que es muy interesante con respecto a las expectativas, donde muchas veces las personas están esperando a sentirse absolutamente capaces para hacerlo y están esperando eso para poder ponerse a la tarea. Y vamos a ver cómo muchas veces tenemos que utilizar precisamente lo contrario. Se comprueba que en pacientes muy deprimidos que no hacen nada y que no encuentran una razón normalmente para no hacer nada, bueno, pues muchas veces es inútil en un primer momento poder buscar una motivación adecuada como para hacerlo. A veces ponerse a hacer algo, ¿no? Imaginaros que yo quiero ponerme a correr. Bueno, pues ya en sí ponerme el chándal es una parte importante, ¿no? Entender que ya me he puesto el chándal me va a predisponer mucho más y me va a alimentar a poder decir, bueno, pues ya salgo a la calle. Y una vez que he salido a la calle, bueno, pues ya que estoy, ¿no? Es ese efecto un poco ya que estoy, ¿no? Que vamos a verlo quizá en algunos de los otros factores. Pero el movimiento genera movimiento. Esto es importantísimo. Y a veces estamos esperando a estar preparados para generar ese movimiento. Ese propio movimiento nos va a preparar, nos va a ayudar, ¿no? Esto es como cuando siempre digo que los pacientes están esperando a estar bien para empezar a vivir. Y hay que empezar a vivir también para estar bien. Luego, otro factor que puede ser importante es, bueno, el poder dar importancia a poder incorporar al grupo a la hora de poder hacer las tareas. Si, por ejemplo, imaginaros, quiero ir al gimnasio, muchas personas terminan yendo al gimnasio y terminan motivándose para ir al gimnasio no solamente por los efectos positivos que puedan ver que tiene el gimnasio con respecto a ellos, sino porque
Imaginaros, han encontrado una pandilla, han encontrado gente con la que hablar en ese momento, con la que, bueno, hacen de su entorno algo mucho más ameno. ¿Qué es lo que pasa si nos está fallando la motivación? Si nos está fallando la motivación, también hay que entender que quizás sea responsabilidad nuestra poder hacer esa tarea más o menos tediosa. Las tareas pueden ser tediosas, pero a veces yo las hago aún más tediosas, ¿no? Con ese enfado que puedo tener con respecto a la tarea, con esa negación que yo puedo tener con respecto a la tarea. Entonces, lo primero, bueno, esto es como últimamente está este fenómeno, que es este proceso que es la gamificación, es decir, poder hacer de los procesos algo que sean un poco como un juego. ¿De acuerdo? Por eso están muchas apps, por ejemplo, para correr, que nos ponen como premios y nos ponen... Bueno, pues esto es algo bastante importante. La recompensa es algo bastante importante. Tenemos que cuidar de proporcionarnos las recompensas adecuadas porque va a activar nuestra dopamina, y si va a activar nuestra dopamina va a activar nuestra satisfacción intrínseca por el hecho de haber realizado la tarea. Y por último, también no olvidemos el contexto. Hay veces las personas piensan que tienen que hacer la tarea siempre desde el vacío. Bueno, tenemos que tener en cuenta cómo va nuestra alimentación, cómo va nuestra energía, en qué momento puedo elegir para poder hacer la tarea. Acordémonos, por ejemplo, de lo que llamamos los ciclos circadianos. No siempre es la mejor hora, no siempre es el mejor momento para poder hacer la tarea. A lo mejor es mejor cuando lo hago por la mañana o por la noche. Y por último, porque como ya decimos, el factor tiempo es el factor quizá más difícil de controlar, la impulsividad. Bueno, vamos a ver tres pequeñas cosas que podemos hacer con respecto a la impulsividad. Tenemos que entender que cuando se produce la respuesta impulsiva, antes de que se produzca la respuesta impulsiva, yo he estado dando pequeños pasos. Imaginaros, para atracarme de patatas, tengo que previamente haber comprado las patatas. Y lo de que siempre dicen, y tengo que haber ido al supermercado con cierto hambre para comprar las patatas. Es decir, para poder un día saturarme de patatas las tengo que tener ahí, encima. Bueno, pues tendremos que tener en cuenta que muchas veces antes de esa respuesta impulsiva yo he podido hacer muchísimas cosas para poder evitar esa tarea. Otro de los factores importantes para poder manejar o gestionar mejor esa respuesta impulsiva, yo siempre os recomiendo, practiquemos técnicas que nos ayuden a desidentificarnos con nuestra mente. Técnicas que nos ayuden a centrarnos en el presente. La meditación, la relajación, la respiración, siempre son técnicas que nos van a ayudar a no ser tan reactivos. Somos reactivos cuando no somos capaces de gestionar ese primer impulso y nos dejamos llevar por él. En cambio, el poder separarme, de alguna manera, poder tener ese efecto de distanciamiento que nos dan estas técnicas, nos van a ayudar. Por otro lado, el poder comunicar que quiero realizar esta tarea a otras personas, tener testigos que nos puedan supervisar y que nos podamos supervisar también a través de esos testigos, a veces puede ser adecuado dependiendo del momento en el que esté. A veces el poder comunicar mi compromiso a los otros puede reforzarlo, puede ayudarme a entender que como los seres humanos tenemos unas expectativas sociales muy elevadas, el hecho de no solamente fallarnos a nosotros, sino poder fallar a los demás, a veces es un elemento más que importante. Así que si queréis realizar una tarea, a veces comprometeros también con los otros a poder realizar esa tarea. Bueno, y hasta aquí vamos a quedarnos con este mini, a pesar de que llevamos ya un tiempo, pero nos vamos a quedar con este mini resumen de lo que dimos en esta conferencia en el Club de la Ansiedad y que nos va a servir también para presentaros el trabajo que hacemos. Nos vemos.